¿Por qué Colombia es un país violento? ¿De dónde viene la violencia en Colombia? ¿Cuál es su origen? Desde tiempos históricos, antes de que Colombia se llamara Colombia, ya se venía sufriendo la violencia, con la llegada de los españoles y sus procesos de conquista, colonización, el despojo de tierras, la esclavitud y entre otros factores fomentaron la desigualdad social en la época. Por estas y por muchas otras causas es que las personas que se rebelaban en contra de las autoridades españolas o en contra del virreinato de la Nueva Granada eran perseguidas y asesinadas, así como ocurrió con Policarpa Salabarrieta, quien fue asesinada en el año 1817, un 14 de noviembre. Los problemas y la lucha por la tierra siguió con el tiempo y se seguía intensificando, al punto de llegarse a encontrar con ese periodo de la época de la historia colombiana denominado como el bipartidismo, que fue la guerra política más larga de la historia de Colombia. El Partido Liberal fue creado el 16 de julio de 1848. Los liberales se caracterizaban por ser muy progresistas, buscaban la libertad tanto de expresión como de culto, la separación de poder de la Iglesia y el Estado, como también promover reformas sociales que beneficiaran al pueblo y al campesinado de la época. Por otro lado, de pensamiento muy contrario a los liberales encontramos a los conservadores, cuyo partido fue creado el 4 de octubre de 1849. Entre sus propuestas estaban buscar un poder más centralizado desde la capital, Bogotá. También buscaban promover el derecho a la propiedad privada, como intensificar el poder de la Iglesia Católica de aquel entonces. El fanatismo de esa época era tanto que ser liberal era ser declarado como enemigo de Dios y ser conservador era ser declarado enemigo del pueblo. Como consecuencia de esta guerra ideológica se produjeron guerras civiles en el país. En este contexto de lucha, de violencia, aparece Jorge Eliezer Gaitán, una persona no tradicional a lo que se venía viendo, sino que era un intelectual de la época. Jorge Eliezer Gaitán denunciaba la corrupción, la desigualdad y la injusticia que sufría el pueblo. Era considerado como el candidato del pueblo. Jorge Eliezer Gaitán ya había sido candidato presidencial antes, pero no pudo ganar las elecciones. Es así como vuelve a su campaña. Se le veía el apoyo del pueblo y eso se puede ver reflejado en la marcha de las antorchas o la marcha del silencio. Debido a su pensamiento y a sus propuestas, no le convenían a la élite conservadora ni a los liberales más tradicionales. Y es así como el 9 de abril de 1948, Gaitán es asesinado. A los colombianos en el exterior, a la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la abril de 1948, a nuestras 6:14:15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. Debido a este magnicidio, que lleva por nombre como el Bogotazo, se entra al periodo denominado como la violencia, que abarca desde 1948 a 1958. Debido a estas y más revueltas en el país, se emitió un decreto por Mariano Ospina, el decreto 1403 de 1948, en el que se dictaba la despedida de la policía del país. En ese momento Colombia quedó sin policía, por así decirlo. Y entonces quienes garantizaban el orden social de aquel entonces era el ejército, la policía militar y también donde llegan por primera vez las denominadas autodefensas con otros grupos como los chulavitas, los pájaros y los limpias. Es así como Laureano Gómez, marcado por un gobierno muy autoritario, ya que perseguía a la prensa, a la oposición, y esto no le gustaba mucho a la gente. Laureano Gómez se enferma y llega en 1951 Roberto Urdaneta para sustituirlo en el cargo temporalmente. Luego de la llegada de Laureano Gómez nuevamente al poder, se da un golpe de estado en 1953 por Gustavo Rojas Pinilla, pero
el general Gustavo Rojas Pinilla le gusta mucho el poder y decide quedarse en él. Y es así también como los militares también lo logran bajar del poder. Un dato es que Gustavo Rojas Pinilla crea la ANAPO, un movimiento político que después adquiriría fuerza y que era ajeno a los liberales y conservadores. Con todo esto sucedido, surge el llamado Frente Nacional, que comprenden las fechas de 1958 y 1974. Entre el año 1882 y 1886, en el gobierno de Belisario Betancur, se buscaban los primeros acuerdos entre la FARC y el M-19. Estos acuerdos permitieron la firma de treguas, aunque no se logró la paz por falta de garantías. Quizás uno de los diálogos más efectivos fue el que se realizó en el gobierno de Virgilio Blanco, entre los años 1889 y 1990 con el M-19. Se logró la desmovilización de este grupo. Ya no era un grupo guerrillero, sino un grupo político. Gracias a su desmovilización, dejó las armas y tuvo participación en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Otro acuerdo de paz después de este fue el ocurrido entre los gobiernos de Virgilio Blanco y el presidente Gaviria entre los años 1990 y 1994. Este proceso provocó la desmovilización de estos grupos como el EPL, el PRT, el CRC, entre otros grupos, como su reincorporación a la vida civil. Luego le sigue el proceso de paz del Caguán entre 1998 y el 2002 en el gobierno de Andrés Pastrana. Este proceso de paz buscaba dialogar con las FARC y se instauró una zona desmilitarizada para mejorar los diálogos, aunque no hubo ningún tipo de acuerdo. Con la llegada del presidente Álvaro Uribe Vélez, entre los años comprendidos del 2003 al 2006, se buscó y se logró el acuerdo de paz entre las AUCs, los llamados paramilitares. Este proceso logró su desmovilización y la creación de la Ley Justicia y Paz para investigar sus crímenes cometidos. El acuerdo de paz más conocido es lo ocurrido en el gobierno de Juan Manuel Santos entre el año 2012 y 2016 con las FARC. Este proceso logró la desmovilización total de este grupo, así como también su participación política mediante la creación de su partido político. Y es acá donde también nace el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y también la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, que tiene como objetivo investigar los crímenes cometidos por parte de las extintas FARC con también los militares que actuaron en este conflicto y otros dirigentes del gobierno. La paz total busca que los actores armados se sometan y ya no ejerzan la violencia. Y esto no solamente aplica para los actores armados, sino también para las universidades. Y es acá donde entra la Universidad del Atlántico. ¿Cómo se puede garantizar la paz y los procesos de paz dentro del campus y dentro de la Universidad del Atlántico específicamente? Y esto se permitiría, digamos, garantizando la paz dentro del campus, promoviendo espacios de diálogos entre estudiantes, docentes y la comunidad del Atlántico en general, ¿por qué no del Caribe colombiano? También buscando la seguridad de sus estudiantes y de todo el que trabaja en la Universidad del Atlántico. Para lograr que la Universidad del Atlántico esté involucrada efectivamente en los procesos de paz, se debería buscar e impulsar más aún los procesos de reparación y memoria, escuchando a las personas y estudiantes que han sido afectadas por la violencia. Así se lograría construir mucho mejor la paz dentro de la Universidad del Atlántico, escuchando esos casos de violencia de nuestros estudiantes, nuestros compañeros, para mejorar así los procesos de paz dentro y fuera de nuestra alma mater.